Saludos jóvenes, estimados estudiantes. Estamos en el curso de Física 1. Vamos a ver el tema que corresponde a la sección 9, titulado Trabajo Mecánico. Logro de sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve problemas de trabajo mecánico aplicando teoremas y relaciones con orden, precisión y mostrando buena presentación. Analicemos. ¿Qué tipo de magnitudes físicas hay en las imágenes? ¿Cómo se determina el trabajo mecánico? ¿Todo tipo de fuerza que actúa sobre un cuerpo realiza trabajo mecánico? En función de estas imágenes, vamos a dar respuesta a estas preguntas. La imagen del lado izquierdo podemos observar que esta imagen nos da una idea de movimiento. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos ahí pensar, podemos ver, ¿no? Qué temas, de repente, que hemos trabajado ya, entran o serían necesarios utilizar para poder analizar, ¿no? O sea, qué magnitudes, ¿no? Para responder qué magnitudes físicas hay en las imágenes, ¿no? Nosotros sabemos que si hay movimiento, hay algunas magnitudes físicas importantes, al igual que si hay interacción, hay magnitudes físicas importantes, ¿no? Entonces podemos nosotros ver que tendría que haber necesariamente alguna magnitud, ¿no? Que implique cambio de posición, que tú sabes que es la velocidad, ¿no? Tiene que manifestarse aquí la velocidad, o un cambio de velocidad, tendríamos que ver que habría una aceleración, ¿no? Esto podemos nosotros pensar. Y como observamos que hay interacción, pues seguro que habrá fuerzas. Si hay movimiento, seguro que habrá un desplazamiento, ¿no? Hay un cambio de posición. En la imagen del lado derecho, nosotros podríamos observar, o podríamos de repente ver que hay una interacción entre estos dos sistemas, que es el avión y este carro, ¿no? este auto. Entonces, ahí habría fuerzas, ¿no? Pero ¿cómo calcularíamos el trabajo que realizan estos sistemas? Para calcular el trabajo necesitamos saber cuál sería la definición de trabajo, cuál sería su concepto y cuál sería la ecuación que va a representar este concepto. Todo tipo de fuerza que actúa sobre un cuerpo realiza trabajo mecánico, y eso vamos a poder nosotros decir, ¿no? Pero ¿qué dicen ustedes? ¿Todo tipo de fuerza que actúa sobre un cuerpo realiza trabajo mecánico? Vamos a ver. Contenido temático. Veremos trabajo mecánico, trabajo de energía, potencia mecánica. Trabajo de una fuerza constante, variable, conservativa y no conservativa. Trabajo neto y su relación con la energía cinética, potencia media e instantánea, ¿no? Podemos ver en esa imagen, ¿no? Tenemos sobre esa carga, seguro que podemos generar un trabajo. Sobre esta caja, seguro que podemos nosotros calcular una relación entre el trabajo y la energía que se manifiesta como movimiento, y también podemos calcular la potencia media instantánea, ¿no? Tenemos aquí trabajo mecánico. Se denomina trabajo mecánico con el proceso mediante el cual un cuerpo le transfiere movimiento mecánico a otro debido a la acción de una fuerza, ¿no? Matemáticamente, ¿no?
el trabajo mecánico se define como el producto escalar y el desplazamiento. El producto entre estas dos magnitudes vectoriales será el trabajo. ¿Sí? Entonces, importante. Por ejemplo, podemos ver aquí. Esta sería nuestra ecuación, ¿no? El trabajo es igual a la magnitud, a la fuerza, vector fuerza, producto escalar, vector desplazamiento. O podemos también nosotros calcularlo como la magnitud de la fuerza por la magnitud de desplazamiento por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Bien. La unidad de medida va a ser el joules. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ver aquí ese esquema, en este esquema, básicamente, que ese ángulo que aparece en esta ecuación corresponde al ángulo entre la fuerza y el vector de desplazamiento, ¿no? Bueno, aquí evidentemente aquí sobre este objeto está actuando una fuerza y va a generar un desplazamiento, ¿no? Por lo tanto, va a haber un trabajo realizado, ¿no? Nosotros vamos a ver, o nos vamos a encontrar mucho, va a ser parte de nuestro análisis, estos tres casos, ¿no? Y los casos que se nos presenten, ¿no? Pero básicamente tenemos estos tres casos con respecto al trabajo. Cuando la fuerza está en la dirección del movimiento. Cuando la fuerza está en la dirección del movimiento, entonces el trabajo realizado va a ser un trabajo positivo. Y lo calcularíamos de manera rápida, multiplicando la fuerza por la distancia, ¿no? Las magnitudes, ¿no? Ahora, si la fuerza está en una dirección contraria al movimiento, entonces nosotros podemos ver acá que el trabajo va a ser calculado como menos la magnitud de la fuerza por la magnitud, ¿no? Distancia. Y si el trabajo es perpendicular, en este caso el trabajo es cero, es debido a que la fuerza es perpendicular al desplazamiento. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí como ejemplo número 1, tenemos lo siguiente, una fuerza que es de 30I más 40J en newtons, actúa sobre una partícula que experimenta un desplazamiento 6I menos 2J metros. Determina el trabajo realizado por la fuerza F sobre la partícula y el ángulo formado entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, para poder calcular entonces este trabajo, nosotros podemos ver lo siguiente, ¿no? Queremos calcular ese trabajo y queremos calcular ese ángulo. Entonces, para poder calcular el trabajo, recordamos esta ecuación, ¿no? Necesitamos el vector fuerza por el vector desplazamiento. Y aquí nos dan de manera directa esos dos vectores. Por lo tanto, multiplicamos escalarmente y estamos obteniendo 100 joules de trabajo. Para mover este objeto, ¿no? Y generar un desplazamiento de 6I menos 2J metros, se tiene que realizar 100 joules de trabajo. ¿Ya? Asimismo, sabemos lo siguiente. Sabemos que para calcular este ángulo es posible utilizar esta ecuación, ¿no? Que es la otra ecuación para el trabajo, ¿no? Ahora, la fuerza, nosotros sabemos cuánto vale. Necesitamos saber cuánto vale esa magnitud fuerza, ¿no? En este caso son 50 newtons. Con respecto al desplazamiento, la magnitud de desplazamiento sería raíz cuadrada de 40, ¿no? Aquí tenemos que recordar cómo calculamos las magnitudes de los vectores, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Hemos calculado la magnitud del vector fuerza y la magnitud del vector desplazamiento. Eso es lo que hemos hecho aquí. Reemplazando datos
en la ecuación que hemos definido, nosotros despejamos el coseno de teta y despejamos teta. Entonces, teta, que es el ángulo que nos están pidiendo, es igual a arcoseno de 1 sobre raíz cuadrada de 10. ¿Sí? Entonces, el ángulo es igual a 71,565 grados. Trabajo neto. ¿Qué vendría a ser el trabajo neto? Vemos que el trabajo neto determina la transferencia total del movimiento sobre una partícula. Matemáticamente se determina como la suma de los trabajos mecánicos realizados a lo largo de la trayectoria. Entonces, podemos observar esta imagen, que sobre este objeto, sobre este sistema, se está ejerciendo una fuerza a través de esta cuerda, ¿no? Además, sabemos que este objeto tiene un peso por estar interaccionando, ¿cierto? En interacción con la superficie. Hay una normal, tenemos aquí el peso, la normal, ¿no? Si hay rugosidad, entonces habrá una fuerza de fricción contraria, en este caso, al movimiento. Ahora, si aplicamos una fuerza, es posible dibujar la fuerza, ¿no? Que se aplica sobre el objeto, ¿no? En este caso sería la tensión, ya que se ejerce a través de una cuerda. Ahora, el trabajo neto, entonces, como nos dice esta definición, sería la suma de todos los trabajos, la sumatoria de los W o de W sub I, sabiendo que W representa el trabajo, y significaría, ¿no?, cada uno de los trabajos realizados por las distintas fuerzas. Entonces, en este caso, podemos nosotros observar que podríamos calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción, el trabajo realizado por la fuerza normal, el trabajo realizado por la fuerza, en este caso fuerza gravitatoria, y el trabajo realizado por la tensión. ¿Sí? Pero nosotros ya tenemos una idea de la diapositiva anterior. Nosotros sabemos que las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento no generan trabajo, o su trabajo es cero, ¿no? Entonces esto es, en este caso, para este ejemplo, ¿no?, podemos nosotros, ¿no?, ahí todavía escribir otro resultado más, ¿no?, ya que el trabajo realizado por la normal y por el peso vendrían a ser 0, 0. Ahora, si la fuerza resultante es constante, ¿no?, si la fuerza resultante es constante, entonces nosotros podemos determinar un trabajo neto. Entonces, ¿cómo calculamos ese trabajo neto? El trabajo neto lo calculamos como la fuerza resultante multiplicado por el desplazamiento. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Tenemos un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra 20 metros sobre la superficie horizontal. Si el peso total del trineo y la carga es de 10.000 newtons y el tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons a 37 grados sobre la horizontal, asimismo sobre el trineo actúa una fuerza de fricción cuyo módulo es 500 newtons, determina el trabajo neto para dicho trabajo. Entonces lo primero que vamos a hacer es graficar las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema de interés, que en este caso vendría a ser esta cara. Entonces vemos la fuerza que genera el tractor, ¿no? Vemos la fuerza de fricción, la fuerza gravitatoria, ¿no?, más conocida como el peso, y vemos la fuerza normal. Bien. Entonces el trabajo neto vendría a estar definido como la suma de los trabajos que realizan cada una de las fuerzas, ¿no? Trabajo realizado por la fuerza de tractor, por la fuerza de fricción, por la fuerza normal y por la fuerza gravitatoria, que por ser perpendiculares a la superficie, en este caso, donde se mueve, ¿no?, o ser perpendiculares a la dirección del movimiento, entonces vendría a ser 0 y 0. Y nos quedaría nada más el trabajo realizado por la fuerza. El trabajo realizado por esa fuerza
vendría a ser la magnitud de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo que forma con el desplazamiento, que es el lado derecho, sería 37 grados, y multiplicado por el desplazamiento. Y el trabajo realizado por la fuerza de fricción vendría a ser el negativo debido a que la fuerza de fricción estaría en sentido contrario al movimiento. El negativo de la fuerza por la distancia. Reemplazamos nuestros datos y entonces tendríamos esta magnitud como un trabajo neto, 70.000 joules. ¿Sí? Ahora, aplicando la ecuación que nos dieron de trabajo neto, teniendo en cuenta que las fuerzas que actúan sobre el sistema son fuerzas, o podemos nosotros encontrar una fuerza constante, una fuerza resultante constante, lo único que tendríamos que hacer es calcular esa fuerza resultante, que vendría a ser F coseno 37 grados, menos la fuerza de rozamiento, y multiplicarlo por el vector desplazamiento, ¿no? Que en realidad sería 20i, ¿no? 20i. Y como la fuerza resultante y el desplazamiento estarían en un mismo sentido, tendrían la misma dirección, ¿no? Entonces el trabajo neto se calcula de la siguiente manera, ¿no? Entonces lo que vamos a obtener básicamente es el mismo resultado, ¿no? Mismo resultado. Entonces puedes utilizar ya sea la primera forma en tu análisis o la segunda forma. Trabajo una fuerza variable. ¿Qué sucede cuando nosotros nos encontramos con una fuerza que varía, ya no es constante? Entonces aquí es necesario que nosotros podamos utilizar, ¿no? El símbolo, bueno, en este caso la integral, ¿no? En este caso este es el símbolo de la integral. El trabajo es igual a la integral, ¿no? De la fuerza, pues nuevamente el producto escalar, por el diferencial de la posición. ¿Sí? Desde un punto de vista geométrico, esta integral representa el área que se encuentra bajo la curva fuerza versus posición. Entonces, si es una fuerza variable, entonces en una gráfica fuerza versus posición, ¿no? Nosotros deberíamos observar una curva, ¿no? Una curva cualquiera. Esto está representando una curva cualquiera, ¿ya? Entonces, una gráfica fuerza versus posición, y observamos una curva así, una curva de esta manera, entonces podemos decir lo siguiente. Podemos darnos cuenta que la fuerza, a medida que avanzamos en la posición, la fuerza va adquiriendo valores cada vez más grandes, ¿no? Ahora, entonces, ¿y cómo calculamos? Ya que esto sería una fuerza que no es constante, como en el caso anterior. Tendríamos que hacer uso de la integral. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque en esta gráfica, ¿no? El área bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva representaría el trabajo realizado por la fuerza, ¿no? Entonces, y lo calcularíamos de esta manera. Ejemplo número 3. La gráfica muestra la acción de una fuerza que actúa sobre un objeto a lo largo del eje X, el cual varía como indica la gráfica. Estima el trabajo efectuado por esta fuerza para mover el objeto desde 0 metros a 15 metros. Entonces vemos aquí que tenemos en varias curvas, ¿no? Por ejemplo, aquí esta curva, podemos ver que ahí representa a una fuerza variable. Aquí en esta curva que es horizontal, podemos observar que a medida que avanzamos en la posición, la magnitud de la fuerza se mantiene constante. Entonces, igualmente aquí, ¿no? Entonces en esta parte podemos observar que hay una variación de la fuerza
fuerza constante, variación de la fuerza. Por lo tanto, para poder calcular este trabajo, tendríamos que calcular el área bajo la curva. Nos piden entonces ese trabajo, determinaríamos entonces el área bajo la curva. En este caso, observar que el área está sobre el eje horizontal, el eje X horizontal, que es el horizontal, sería un trabajo positivo. Y en esta parte vemos que el área está bajo el eje horizontal, sería un trabajo negativo. Por lo tanto, para calcular entonces el trabajo en este primer tramo, representado por el área 1, tendríamos que recordar, ¿no? Recordar cuál sería la fórmula para calcular esta área. Y cuál sería la fórmula, aquí en esta segunda parte, para calcular esta área, ¿no? Ya que las áreas aquí en este gráfico, fuerza versus posición, estarían representando al trabajo. Aquí reemplazando datos, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? B sub 0, que sería básicamente esta parte, toda esta distancia, sería 10, ¿no? B minúscula sub 0 sería esta parte, ¿no? Que sería esta longitud o esta distancia sería de 4, ¿no? Bueno, sobre 2 y por la altura, ¿no? La altura sería de 400. Igualmente para esta otra figura, ¿no? Tendríamos aquí 5 y acá tendríamos como la longitud de esto sería 1 sobre 2 por la altura que sería 200, ¿no? De esa manera obtenemos el trabajo que sería 2200 joules. Trabajo de una fuerza conservativa y no conservativa. Una fuerza se denomina conservativa si su trabajo es independiente de la trayectoria de la partícula y en una trayectoria cerrada es nulo. En general, una fuerza se denomina conservativa si su trabajo puede ser expresado como la diferencia de una energía potencial. Si no se le puede asociar una energía potencial, se le denomina fuerza no conservativa. Entonces, podemos observar lo que nos están indicando en el gráfico, ¿no? Si nosotros realizamos un trabajo de este punto a este punto y la fuerza con la que realizamos el trabajo es una fuerza conservativa, entonces podríamos nosotros realizar el trabajo por este camino, o por el camino número 2, o por el camino número 3, y entonces obtendríamos el mismo valor, el mismo resultado, es decir, el trabajo sería igual. Entonces, en función, en función a lo que estamos explicando, si la fuerza es conservativa y nosotros decidimos realizar un trabajo sobre una trayectoria cerrada, es decir, vamos a ir y vamos a regresar al mismo punto. Entonces, aquí el trabajo sería ese, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos bajo una fuerza conservativa, ¿sí? Conservativa. Ejemplo número 4, vamos a ver aquí lo siguiente. La figura muestra un cuerpo de masa de 5 kilogramos recorriendo la trayectoria ABC. Trayectoria ABC. La altura máxima de que alcanza el cuerpo es 10 metros. Utilizando esta situación física, indique si la fuerza de gravedad, peso, es una fuerza conservativa. Vemos aquí. En el tramo AB, ¿no? En el tramo AB, podemos trabajarlo con esta ecuación, ¿no? Necesitamos qué cosa para calcular el trabajo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos la magnitud de la fuerza, en este caso sería el peso. Sabemos que el peso es masa por la aceleración gravitatoria,
y necesitamos la distancia, ¿no? En este caso sería 10. Y el ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento es de 180 grados. Y aquí nos sale que el trabajo es igual a menos 490,5 joules. Y el trabajo en el tramo BC, vamos a aplicar esa misma ecuación. Necesitamos la magnitud de la fuerza gravitatoria, su desplazamiento. Vamos a ver que el ángulo que forma aquí, ¿no? El ángulo que forma acá, debido a que la partícula está desplazándose ya de B a C, es decir, está avanzando hacia abajo, noten que la dirección del movimiento sería hacia abajo, y la fuerza gravitatoria también apunta hacia abajo. Por ello, el ángulo que forma sería de 0 grados. Entonces tenemos aquí un trabajo en esta parte de la trayectoria BC de 495 joules positivo. Entonces, notar que básicamente lo que estamos haciendo es ir y regresar al mismo nivel de referencia, ¿no? Por lo tanto, si nosotros queremos calcular el trabajo neto sería la suma de los trabajos realizados en cada parte de la trayectoria. Nos sale que el trabajo neto vendría a ser de 0 joules. En cuanto a la potencia mecánica, la potencia se define como la rapidez a la cual se efectúa el trabajo. La potencia media es la potencia que expresa la cantidad de trabajo realizado en un intervalo de tiempo dado. Tenemos la potencia media, ¿no? Tenemos aquí, sería el trabajo sobre el tiempo. La potencia instantánea es una potencia media calculada en un intervalo de tiempo muy pequeño, movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? La unidad en el sistema internacional es el watts, el cual se define como el joule por segundo. También se utiliza la unidad de potencia llamada caballo de fuerza, ¿no? Y aquí tenemos una equivalencia importante, ¿no? Un HP es igual a 746 watts. Ejemplo número 5. Tenemos lo siguiente. Un elevador vacío tiene masa de 600 kilogramos y está diseñado para subir con rapidez constante una distancia vertical de 20 metros. 5 pisos en 16 segundos. Es impulsado por un motor capaz de suministrar 40 HP al elevador. Estime cuántos pasajeros como máximo pueden subir en el elevador, suponga una masa de 65 kilogramos por pasajero. Bien, entonces la potencia vamos a calcularlo como la fuerza del motor por la velocidad. La fuerza que ejerce el motor debería ser, ¿no?, la fuerza gravitatoria, ¿no? Mínimamente tiene que ser de la fuerza gravitatoria. La velocidad se determina como la distancia sobre el tiempo. Ahora, esta fuerza gravitatoria básicamente estaría definido por la fuerza gravitatoria de la cabina más la fuerza gravitatoria de cierta cantidad de pasajeros que no conocemos, n, multiplicado por la gravedad, ¿no? Bueno, aquí sigue distancia sobre tiempo. Si reemplazamos los datos, ¿no?, ya que tenemos datos de potencia, ahí tenemos que hacer una conversión de unidades, ya que vamos a trabajar en el sistema internacional, pero tenemos el dato de potencia, tenemos el dato de la masa de la cabina, ¿no? Tenemos el dato de la masa de un pasajero, la aceleración de la gravedad, recordar, podemos trabajarlo como 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos el dato de la distancia, ¿no?, y el tiempo, ¿no? Entonces, reemplazando todos estos datos, nosotros vamos a obtener que n sería igual a 28,206, ¿no? Pero como se trata de personas, debe ser un número entero, ¿no? Debe ser un número entero. Entonces lo aproximamos a 28 pasajeros, ¿no?
Energía cinética. Si un objeto en movimiento puede efectuar trabajo sobre otro con el que haga contacto, entonces dicho objeto tiene almacenado energía de movimiento. A esa energía se le denomina energía cinética. Entonces, a un movimiento nosotros podemos representarlo mediante la energía cinética, ¿no? En este caso es una energía cinética, ¿no?, definida como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? También está medida en joules. Notar que estamos, ¿cierto?, en movimientos que son básicamente en dirección en línea recta, ¿no? Hasta el momento. Ahora, el trabajo hecho por la fuerza que actúa sobre unas partículas igual al cambio de su energía cinética, ¿no? Esto nosotros podemos, ¿cierto?, observarlo aquí, ¿no? Entonces nos dice, el trabajo que efectúa una fuerza, ¿no?, va a ser igual, ¿no?, a la variación de la energía cinética. ¿Ya? Necesariamente tendría que ser la variación. Esto tú lo puedes comprobar, ¿no? Puedes comprobar a través de la definición inicial de trabajo, ¿no? Trabajo es fuerza por distancia, ¿ya? Tú lo puedes comprobar ahí. Ese trabajo que es igual a la variación de la energía cinética. Nos queda así, ¿no? Entonces, el trabajo neto será igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, tenemos como ejemplo número 6, un joven la pasa lanzando sobre el piso de su sala una caja de juguetes de 10 kilogramos de masa a su hermano con una rapidez de 10 metros por segundo. Calcula el trabajo desarrollado por la fuerza de fricción desde que rapidez es 6 metros por segundo hasta que sea de 2 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, para calcular aquí está el trabajo desarrollado, vemos que tenemos nosotros velocidades. Entonces, esta sería la situación donde aquí estaría la caja, ¿no? Vemos aquí que hay dos velocidades distintas, por lo tanto ya hay una variación de energía cinética. Y para calcular entonces este trabajo desarrollado por la fuerza de fricción, decimos que el trabajo neto es igual a la variación de energía cinética. Ahora, ¿cuál es el trabajo neto? Vemos, una vez que hemos hecho el DCL, ¿no?, vemos que la fuerza gravitatoria y la fuerza normal no realizan trabajo, solamente nos quedaría el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿dónde nos quedaría esta ecuación? Reemplazando datos de masa, velocidad. De masa y velocidad nos queda que el trabajo hecho por la fuerza de rozamiento sería de menos 160 joules. Metacognición. Entonces, ¿cómo se relaciona el trabajo mecánico de una fuerza con la energía mecánica? ¿Cómo se determina la eficiencia mecánica? ¿En qué campos de la ingeniería podríamos aplicar los conceptos de trabajo y energía mecánica? ¿Ya? Entonces, te invito a que puedas contestar estas preguntas, ¿ya? Recuerda cualquier consulta que pudiera surgir en función a esta teoría, puedes realizarla en clase. Algunas referencias bibliográficas que aquí puedes utilizar para complementar ¿no?, lo que has estado viendo, ese tema interesante que es el tema de la energía. Tienes aquí a Tipler, al libro de Douglas Giaccoli, tienes el libro de Física Universitaria y tienes el libro de Hibber, ¿no? Entonces, es importante que siempre puedas también realizar
consultas a estas fuentes bibliográficas. Recuerda que lo puedes encontrar en la biblioteca virtual de la universidad. Listo, jóvenes, entonces nos vemos en otra oportunidad.